Viajando a través de la etnohistoria. El índice contiene introducción, contexto, aportes, conclusión. Realizado por Osnaider Vergara Vides y Ingrid Lozada. Propósito comunicativo: fortalecer conocimientos relacionados con los principales aportes de la etnohistoria a la comprensión de las sociedades pluriculturales. Contexto. Conceptos de la etnohistoria. Se identifica como una rama de la historia y de la antropología. Se enfoca en estudiar las comunidades autóctonas de una región, en particular, así como su convivencia con otros grupos humanos, sus costumbres, tradiciones, hábitos e identidad. Objeto de estudio: analizar las comunidades originarias de una determinada región, su punto de vista, la forma de contacto con otros grupos étnicos en invasión o comercio y sus relaciones. Tendencias según la disciplina: rescata y reconocer la historia de los pueblos que se consideraban sin historia. Se analiza la etnohistoria no solo como una base teórica independiente, sino como una técnica de obtener datos. Ciencia, historia, que intenta comprender en el tiempo y en el espacio las manifestaciones cambiantes de la vida del hombre como individuo y como ser social. Tendencias según el objeto: estudio de los grupos étnicos precoloniales y coloniales, describir y analizar la historia de los pueblos nativos, valorizar la memoria de sus sabios y sabias, el entorno, la naturaleza. Tendencias según el método: designar el trabajo de los antropólogos destinado a describir y analizar la historia de los pueblos nativos, describir y analizar el uso de la relación entre la fuente escrita, la oral y el territorio en los procesos políticos, organizativos, pedagógicos, de construcción y resignificación de identidades. Reconocer su contexto para así tratar de que implementen propuestas en beneficio de su comunidad. Características: por los estudios de contacto y cambio social. Debe ser considerada un área interdisciplinar y no una disciplina. Importancia: se desarrolló como una nueva rama de la antropología con la finalidad de ser fuente indirecta entre conocimiento para el periodo prehistórico y el presente. Aportes de la etnohistoria: descubrir en los documentos escritos por una sociedad y una cultura los principios y las maneras de ser y de pensar de otra sociedad y otra cultura. Buscar brindar al estudio de la historia indígena sustenta y controlada por la arqueología. Conocimiento de las etnias con profundización temporal de su historia. Aporte de la etnohistoria a la arqueología flexible: sus relaciones con su propia historia, con la etnología y la antropología social, que estudia los problemas humanos. El aporte central de la etnohistoria andina fue argumentar que las sociedades forman parte de un todo, transformando la manera de concebir los estudios arqueológicos habituados a las cretas, usualmente asociadas a sitios históricos. Aportes. Tendencia de los estudios de la etnohistoria: abordar la historia de los pueblos indígenas y sus formas de conciencia histórica, sino que también pretende enfocarse hacia otros grupos étnicos y las problemáticas que los subyacen. Se centra en el análisis en evidenciar los impactos que se suscitaron a raíz de los procesos de aculturación y destrucción,
El derecho a la historia como el primer derecho multicultural. Los pueblos no pueden imponer su visión del mundo, sino su historia a otros pueblos. Una de sus características principales de la etnohistoria son: la etnohistoria hace alusión a la historia de los pueblos autóctonos de las comunidades originarias, un reconocimiento a la historia de los pueblos indígenas ancestrales. Plantea que se debe investigar la historia de cada uno de los grupos sociales y de sus interacciones. La etnohistoria es un saber estratégico que permite al otro ser reconocido y no excluido. Reflexión. Reflexión sobre los aportes de la etnohistoria y las comunidades originarias y los futuros etnoeducadores. La etnohistoria es importante ya que tiene la finalidad ser fuente indirecta entre conocimiento para el periodo prehispánico y el presente, lo que le permite a los futuros educadores identificar los procesos históricos de estas regiones y comunidades al momento de orientar o de enseñarlas. Reflexión. La etnohistoria como eje principal es rescatar y enseñar a las personas la diversidad étnica, su cultura, tradiciones y ancestralidad, dando relevancia a los acontecimientos sucedidos para que no sean olvidados como hechos crueles a las etnias autóctonas de la región, brindando un marco de reconocimiento y visibilización ante las sociedades para tener participación en la política y social, entre otras, de manera que al futuro etnoeducador le ofrece amplitud en conocimiento sobre las historias de las diferentes etnias de la sociedad, cómo está constituida, su economía y asimismo la etnohistoria es una vital. Conclusiones. Se puede exponer que la etnohistoria de una forma u otra busca dar a conocer el recorrido histórico de las comunidades o grupos étnicos, conociendo la interpretación de la documentación y los registros generados por ellos mismos. Los invito a seguir estudiando la etnohistoria y cada uno de los saberes que está proporciona en la formación de los futuros licenciados en etnoeducación. Conclusión. La realización de este material pedagógico e ilustrativo es con el fin de que todos conozcan un poco y así afianzar más el conocimiento sobre la etnohistoria y su viaje a lo largo del tiempo, que va haciendo de la historia y recopilando datos que merecen ser recordados y jamás olvidados, ya que el que desconoce su historia está condenado a repetirla, por lo que de eso trata este material pedagógico, de resaltar las tendencias y aportes de la etnohistoria como campo de conocimiento.